jueves. El lunes llegó de presentar el libro o el anterior en Estados Unidos, en Nueva York, y hoy está en Pando. Por eso que te agradecemos tremendamente que honrás la Feria del Libro de Pando. Justo Ruperto Long escribió un libro que se llama El primer disparo, y este libro lamentablemente pasa por Pando. Pero es una suerte tener hoy a Ruperto acá y poder evolucionar en un tema que para todos nosotros en Pando es delicado. Alejandro, ¿usted me ayuda a presentar a su amigo? Con muchísimo gusto, el agradecimiento. Allá a fines de febrero, marzo, nos comunicamos con Ruperto y le manifestábamos nuestra intención de que queríamos tener el honor que nos acompañara en esta segunda Feria del Libro. Y tenía que arreglar el tema de la agenda porque justo coincidía con esto que a todos los uruguayos nos deja también más que orgullosos, que fue su pasaje por allá, que ahora hará mención Ruperto a lo que fue. Pero llegó a tiempo y dijo, ahí vamos a estar, así que el agradecimiento. Y bueno, y presentándolo oficialmente con su currículum, pichonero el hombre, Rosario, Uruguay. A mucha honra, como decíamos antes. Ingeniero, escritor y político, condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en el grado de caballero. Ha recibido la medalla al mérito Juan Zorrilla San Martín por sus obras sobre Lautréamont y Ferrer, su bestseller La niña que miraba los trenes partir, Aguilar 2016, fue publicado en más de 20 países, se ubicó entre los libros de autores extranjeros más vendidos en Italia y fue ganador del Libro de Oro en Uruguay. Su novela, La mujer que volvió del abismo, Aguilar 2018, recibió el premio Manuel Oribe de literatura. Long, Ruperto, además, es autor de El ataque final, Aguilar 2023, Éramos tres niños perdidos en la niebla, Aguilar 2020, Piantao, balada para Horacio Ferrer, Aguilar 2014, No dejaré memorias, El enigma del conde de Lautréamont, Aguilar 2012, Hablando claro, Cruz del Sur 2009, y Che Bandoneón, Por el cielo que soñamos juntos, Cruz del Sur 2002. Varias de sus obras han sido traducidas y publicadas en el exterior. En conjunto con el músico Alberto Magnone, es autor del espectáculo Lautréamont en clave de tango, presentado en Francia, Bélgica, Argentina y Uruguay. Participó en 6 libros colectivos editados en Uruguay, Brasil y Paraguay. Fue senador de la República, presidente de UTE, ministro y vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la República y presidente del LATU, 1990-2003 y 2020-2025. Es académico titular, electo por la Academia Nacional de Ingeniería desde 1999 y fue elegido Ingeniero del Año 2012 por la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Es presidente del PEN Club Uruguay, integra el Consejo de Honor del Centro Recordatorio del Holocausto Uruguay. Ha recibido múltiples distinciones como el Premio Eslabón Solidario por su apoyo a las personas con discapacidad, Premio Jerusalén 2012, Premio World Trade Center, Premio Morosoli por la creación de Espacio y Ciencia y Premio Génesis a los inventores nacionales. Todo un orgullo tenerte acá. Y como bien decía Lucho, con la presentación de este libro que has hecho días pasados, El primer disparo, en donde en el tercer capítulo te referís a justamente a aquel 8 de octubre del año 69, 7 de octubre del 55 nací yo, quiere decir que fue el otro día de mi cumpleaños del día
y lo tenemos muy presentes. Y bueno, y qué lindo poderte tener acá para que nos des un pantallazo lo que hace a este libro, que sin duda la reflexión que hacemos y que nos llega y que nos gustó mucho lo que se utilizó es que es un libro sin odio. Creo que eso es fundamental para lo que hace a la historia de la unidad, a la historia del Uruguay y a la unidad de los uruguayos. Es tuya la palabra, Ruperto. Amigas y amigos, bueno, un gusto de estar aquí en Pando, bueno, donde he estado, por supuesto, en muchas ocasiones, pero hoy me honra y me alegra mucho estar en esta Feria del Libro, porque yo creo, ustedes saben que me he dedicado muchísimo a la tecnología, al desarrollo, a la producción, a la calidad, etcétera, pero yo creo que todo eso, si luego no hay cultura y no hay trabajo de este tipo, es vano, se puede vivir mejor, tener mejores ingresos, etcétera, pero nos va a faltar un pedazo importante de la vida, que es la cultura, ¿no? ¿Verdad? Que eso nos enriquece y nos complementa de una forma extraordinaria. Así que muy orgulloso de estar aquí. Recién ambos fueron generosos de aludir a este hecho, sí, infrecuente, que es la publicación de una novela en inglés en los Estados Unidos de autor uruguayo. Hacía realmente muchos años que no pasaba, de modo que fue todo un desafío, fue un honor, pero también es ir a conquistar públicos muy diferentes de los nuestros, ¿no? ¿Verdad? Si bien yo había andado bastante por Italia, España, otros países, bueno, tenemos más vínculos de raíces, de parentescos, de cosas, de modo que eso fue un desafío muy grande. Bueno, estamos recién en la primera fase, hicimos el primer tour, ahora tendremos otro para hacer por delante. Ojalá podamos poner un granito de arena para que esa cultura a la que nos referíamos recién, generada por los uruguayos, pueda extenderse y expandirse a otros países, que es, créame, una labor que da mucho trabajo, es difícil, cada país le cuesta a veces ver más allá de sus fronteras, ¿no? A pesar que somos todos tan parecidos en tantos lugares. Entonces, ahora sí, viniéndonos a... ¿sí? Yendo al libro, así conversábamos sobre él, exacto, a ver si lo promocionamos y si lo vendemos. Vamos a intentar. Más allá que yo lo leí, me gustaría que le expliques, que les cuentes a ellos, ¿se te ocurrió de la nada este nombre, El primer disparo, o tiene una historia? No, tiene una historia, ¿no? El tema uno... ¿por qué uno escribe este libro, no, verdad? Y bueno, porque uno ve que ese periodo, que es el periodo del año, primeros años de la década del 60, más concretamente desde el año 63 hasta el 72, se produce la irrupción de la violencia en la vida pública, en la vida política del Uruguay, ¿no, verdad? Y ese es un fenómeno realmente que sacude la sociedad, y los que, por un lado, tenemos la ventaja de haber estado en aquella época, y por otro lado la desventaja, porque quiere decir que ya sumamos unos cuantos años más, recordamos aquel periodo con preocupación, ¿no? Con angustia. Eran momentos difíciles. Nosotros con nuestros padres, con nuestros amigos, era todo muy inestable, muy duro, ¿no? Es un periodo muy duro, en los que hacíamos actividad gremial en aquel momento, después política también. En ese tramo estábamos sometidos, sí, a situaciones todo el tiempo muy inusuales, digamos. Entonces, cuando a veces uno oye hablar de ese periodo idealizándolo, transformándolo en una cosa un poco épica, me preocupa, ¿no? Y cuando tengo nietos, como tengo, más me preocupa. Digo, bueno, porque no idealicemos ese tramo de la historia, porque podemos cometer el riesgo, aquello que George Santayana y tantos han dicho, bueno, corremos el riesgo de volver a vivirlo, ¿no, verdad? Es decir, aquel que no recuerda la historia está condenado a repetirla, ¿no, verdad? Entonces, bueno, esa fue la motivación central de por qué escribirlo, y ahora vamos a por qué el nombre, porque cuando uno
se mete en lo que era el Uruguay de esa época, tratando de reconstruirlo y ver quiénes eran las figuras que estaban en el mundo de público, qué era lo que pasaba en el Uruguay, cómo se vivía. Bueno, uno ve una sociedad como toda sociedad democrática, plural, con diversas opiniones, también con conflictos, con huelgas, con manifestaciones que hacíamos los que éramos estudiantes muy activamente, en fin, pero que no dejaba de ser una democracia muy, muy sólida, muy reconocida. Se le llamaba la famosa frase la Suiza de América, que se había puesto más todavía de moda porque Uruguay tenía en aquel momento un sistema colegiado que era igual al de Suiza, es decir, los presidentes duraban un año, y después rotaban, iban cambiando, y teníamos a lo largo de un periodo de 4 años 4 presidentes diferentes. Entonces, bueno, ese era el Uruguay de aquella época. Las figuras que en aquel momento estaban en todo el espectro político eran figuras de un nivel importante, ¿no? En el partido que estaba en el gobierno estaba Eduardo Víctor Aedo, que ahora voy a hablar porque tiene que ver con el título. Queríamos, te íbamos a llevar ahí, pero si vas solo me facilita el trabajo. Bueno, ahora me voy a don Eduardo Víctor Aedo, porque era bien un símbolo del Uruguay, pero un Washington Beltrán, un ingeniero Luis Giannatasio, los que eran consejeros de gobierno, los ministros, don Juan Vivel Devoto, Wilson Ferreira Aldunate, secundado por Enrique Iglesias, que era su mano derecha, y el mano derecha de Enrique Iglesias se llamaba Danilo Astori. En el Partido Colorado teníamos a Óscar Diego Gestido, a Luis Hierro Gambardella, a Jorge Valle, a Julio María Sanguinetti, todavía un joven, un muchacho joven. Selmar Michelini en aquel momento estaba en el Partido Colorado. A casi todos ellos los conocí y eran figuras. En lo que después sería el Frente Amplio estaría no solo Selmar Michelini, estaba Juan Pablo Terra, Rodney Arismendi, el número 1 del Partido Comunista. Era una figura reconocida, un intelectual, un tipo de primer nivel. El segundo era Jaime Pérez, después venía el ingeniero José Luis Macera, que era profesor nuestro y con el cual yo coincidía bastante como delegado gremial de ese año. Tenía que andar ahí surciendo, porque le suspendíamos las clases, ¿no? Nosotros estábamos también muy enarbolados con las manifestaciones y esto, y bueno, y a él no le gustaba nada, ¿no? Sí, está bien que ustedes se expresen, pero las clases están primero, era muy estajanovista, digamos. Pero les quiero decir, todo el espectro político de ese momento eran figuras relevantes, de muy buen nivel. Y coexistíamos en esa democracia. Como toda democracia nunca es perfecta, pero coexistíamos, y nos conocíamos y todos nos llevábamos razonablemente bien. Esa es la realidad. Tan es así que en ese momento, y ahora sí me vengo al nombre y a lo de Aedo, en aquel momento se decide hacer un gran cónclave de América Latina, de toda América, para generar una cosa que se iba a llamar la Alianza para el Progreso, que era una gran apuesta al desarrollo, etc. Bueno, ¿dónde se hace? Eduardo Víctor Aedo los convence de venir al Punta del Este de esa época, del año 61, en pleno agosto. Imaginé que se habrán congelado todo, pero vinieron. Y entre ellos estaba el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, uno de los tipos más importantes de Estados Unidos, Matt Dillon, ni más ni menos, mano derecha del presidente de aquella época, que era John F. Kennedy, y por otro lado estaba el Che Guevara, que acababa de ganar la revolución en Cuba, derrocado al dictador Batista. Entonces, Eduardo Víctor Aedo era el surcidor, ¿no? Tanto que él era un hombre muy curioso, que había surgido de un origen muy humilde, pero que era un tipo de gran cultura. Y Pablo Neruda, cuando escribe el poema al Puente Curvo de la Barra, ese que todos conocemos, le pone a Eduardo Víctor Aedo, un hombre de tender puentes, le dedico este poema de los puentes. O sea, y entonces Eduardo Víctor Aedo invitaba, por ejemplo, ahí a la azotea, que era la casa que él tenía, a todos estos personajes. Y uno fue el Che Guevara.
Y ustedes van a ver la foto, que está el Che Guevara con su boina negra y acá el libro contiene fotos. Es una novela con fotos, que es una cosa rara, pero lo he aplicado desde hace ya varios libros, como 5 libros, eso, y creo que ha funcionado bien. Y Aedo con su boina blanca, ¿no? Y al medio, el mate. El Che Guevara era de Argentina, así que tomaba mate también, estaba encantado. Y hay algunos lugares acá todavía, digo, sí, porque veo gente parada, si quieren acercarse a alguno, bueno. Si quieren sentarse, justamente que están parados atrás. Acá tengo un par de sillas, por lo menos tenemos. Hay sillas por aquí. Y si no hay más allí. Y el perro, y esa era toda la guardia que tenía el presidente de la República de Uruguay. Pero en esa charla empiezan a aparecer las cosas de índole personal. Y el Che Guevara se entera que Eduardo Víctor Aedo era hijo natural de una lavandera que había sido a su vez hija natural de otra lavandera de un lugar del interior del Uruguay. Entonces, la fresca, ¿no? ¿Qué país es el Uruguay que el hijo natural por segunda generación de una lavandera llega presidente de la República? Y además pinta, y además es amigo de Neruda, y es amigo de cantidad de todas las personalidades de la cultura de esa época, cofundador de la Facultad de Humanidades, y muchas otras, de la Comedia Nacional, cofundador de la Comedia Nacional. Bueno, entonces queda impactado, y cuando lo invitan, al terminar la reunión, lo invitan a dar una conferencia en el Paraninfo de la universidad. Y ahí lo espera toda una barra de gente muy entusiasmada con lo que había pasado en Cuba, y cuya idea era de que el Che Guevara iba a lanzar ahí poco menos que la revolución en el Uruguay. El Che Guevara llega, habla durante 1 hora, 10 minutos más o menos, está grabado ese discurso, y había venido gente del exterior, había venido muchas personalidades, el senador Salvador Allende de Chile, que no era presidente, era senador en esa época. Entonces él arranca y primero cuenta todo lo de Cuba, y toda la gente aplaude a rabiar. Y cuando todo el mundo cree que va a lanzar la proclama en el Uruguay, él dice: pero les quiero advertir una cosa. Ustedes tienen acá todo por lo cual nosotros luchamos en Cuba. No vayan a hacer en este país lo que nosotros hicimos en Cuba. Porque acá no es necesario. Acá hay democracia. Yo pienso muy distinto que el presidente de Uruguay, pero lo puedo expresar libremente acá sin que pase absolutamente nada. Y les voy a decir algo más, que les va a sonar raro que se lo diga un guerrillero. No hagan el primer disparo, porque después que se hace el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último. Entonces ahí surgió lo del libro El primer disparo, ese momento decisivo en el cual un grupo de gente, la mayor parte, la gente ahí se divide, ¿no? Probablemente la gente que era del Partido Comunista haya quedado conforme, porque ellos no estaban en contra de la lucha armada, pero los que ya estaban apuntando, pequeños grupos todavía, uno eran los Tupamaros, pero había otros que apuntaban a la guerrilla armada, a tomar el poder por las armas, bueno, habrán tenido una gran decepción. Pero lo cierto es que igual, a pesar de todo, 1 año y pico después, se produce en el Uruguay el primer disparo. Ruperto, me facilitas mucho la labor. Eran 3 preguntas, ya me contestaste las 3 y agradezco. No. Agradezco. Pero me va a echar, entonces. No, al contrario, por suerte que yo no tengo que hacer preguntas, ya veo que están todos muy conformes. No salgo de la tapa. Víctimas invisibles en el Uruguay de la guerrilla. Así que el primer disparo, pero las historias van a ser sobre víctimas invisibles, pregunto. Sí, el libro tiene como dos formas de leerlo. Una, los hechos históricos que se van sucediendo. El primero es el del tiro suizo, ¿no? En Mis Pagos, ahí en Colonia
Suiza, donde se asalta un club de tiro, pues se precisaban armas. Entonces este grupo que llamaba El Coordinador, todavía no eran los Tupamaros, era más de un grupo, hace esa primer acción, que es bueno, pasan toda una cantidad de cosas, terminan la mayoría presos, las armas. En aquella época había una ley, como debe haber ahora, que las armas no podían tener el disparador. Entonces, las 130 armas que roban, ninguna servía para nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo eso va trayendo un hecho, otro hecho, otro hecho. Pero ¿qué pasa? Todo lo que al comienzo, digamos, era, y ahora vamos a las vías invisibles, era algo variado, porque ¿cuáles son las motivaciones? Porque una persona en un país pacífico, con sus problemas, por supuesto, pero pacífico, decide un día empezar a andar calzado, que era el término que usábamos en aquella época, calzado con un fierro. ¿Por qué una persona entra a decir, un muchacho joven, un muchacho como éramos nosotros, de facultad, de 18, 19, 20 años, un día quiere usar un arma, cuando nunca agredió a nadie, nunca se peleó con nadie, ni a las piñas? Y ahora, entonces, ese clic es muy difícil de entender cómo se produce, y es seguramente una mezcla de cosas en el cual hay idealismo, pero también hay afán de protagonismo, porque el que andaba calzado con un arma, con un fierro, como se decía, ya pasaba a ser alguien más importante, ¿no? Entonces es una mezcla de cosas muy difícil de entender, la emulación de lo de Cuba, ¿no? Entonces, en ese momento, Che Guevara, Fidel, eran héroes. Entonces, bueno, yo también puedo ser un héroe, hay que hacer algo similar. Entonces, es una mezcla de cosas. Pero ¿qué pasa? En ese primer momento no pasa mucho. El Club del Tiro Suizo se hace de noche, bueno, en fin, al otro día. Pero a medida que las circunstancias se van poniendo más, que van pasando el tiempo, uno lo lee en los propios documentos de la época y de los propios Tupamaros, que pasa a ser muy rápidamente el grupo hegemónico, ¿no? ¿Verdad? Ellos ven que no pasa nada. Están aquellas acciones que alguna vez se han calificado como de Robin Hood, que era robar en Manzanares o en algunos comercios y repartir los alimentos. Pero eso no mueve la aguja, ¿no? Es decir, la persona que recibe los alimentos está contenta un día o dos, pero después se le acabaron los alimentos, ¿no? Eso no provoca un cambio en la sociedad, no provoca un movimiento. A la corta o a la larga, la única forma es tomar el poder, es la única forma de producir cambios. Y eso requiere el uso de la violencia. Entonces, por ejemplo, Sendik, al comienzo él decía, no se pueden usar bombas, porque las bombas es un típico elemento terrorista. Se pone una bomba acá y no se sabe si va a estar ella, vos, yo, o uno que pasaba, que venía a comprar un libro. Entonces no se pueden usar. Con el tiempo eso se va abandonando. Entonces empiezan a pasar hechos, como el caso del club de bowling, por ejemplo, en el cual una persona fueron varias personas, pero la más icónica, que era esta Hilaria Quirino, que era compatriota de ustedes, de La Paz, que criaba 4 hijos sola. Ella era la bandera, consigue un trabajo en el bowling de Carrasco, se levanta todos los días a las 4 de la mañana, tiene que cruzar la ciudad para ir allí. Un día llega, está ella, está el que de la panadería, está nada más que toda gente de trabajo, y no hay nadie, y de repente entra un cierto comando allí, los encañona, los tira al suelo, le pregunta, ¿y vos qué haces acá? No, yo soy la bandera. Bueno, pero no te preocupes, digo, no te va a pasar nada, que esto que el otro, bueno, lo que siempre se decía. Y de repente esos muchachos, que eran muy, muy jóvenes, 20, 21 años, con una cantidad de explosivos muy grandes, los manipulan mal y todo aquello vuela. Y ustedes habrán visto, está la foto en el libro, es como una especie de bombardeo de una guerra, en un edificio de 3 pisos, todo deshecho, que en parte le cae arriba a Hilaria Quirino. Bueno, luego un muchacho que en esa época desconocido del barrio, que era Servino, el que luego caería con el avión de los Andes, seguro, es el único que se anima, nadie más se anima a entrar, es increíble, porque él conocía ahí, iba a veces a jugar al bowling, que esto y que el otro, y logra sacarla a ella, pero con la pérdida de una pierna y con una cantidad de... Y bueno, ella queda con discapacidad por todo el resto de su vida.
¿Cuánta gente sabe quién es Hilaria Quirino? Es una heroína, era una heroína, se levantaba a las 4 de la mañana, ¿no? A laburar para sus hijos, ¿no? Y sin embargo su nombre no quedó en los libros. Entonces este libro pretende ir recogiendo algunos de esos nombres, no todos, porque son muchísimos, son más, si tomamos la gente que murió, la gente que fue secuestrada, la gente que tuvo, como ella, daños. Son más de 100 personas, es muy difícil. El libro recoge unos cuantos casos, pero son pocos. Y eso, si quieres, nos puede llevar a un caso que sucede acá. Déjame hacerte la pregunta. No, queríamos justamente, en uno de los capítulos, Pando tiene su víctima invisible y tú le das nombre y apellido, lo cual muchos están agradecidos. Y vemos que hiciste toda una descripción de Pando. Queríamos saber cómo trabajaste el copamiento a Pando. Acá está parte de la directiva del Urupán, está agradecido que nombrás al Urupán. ¿Cómo no? Tanto porque nombrás al Urupán y no al Solís, estuviste muy bien ahí. Entonces queremos saber cómo fue tu estudio del llamado. Claro. No es socio, él es... No, vamos a aclarar algo, para suavizar el tema. Usted nació en Rosario, pero ¿en qué calle se crió? En la calle Pando. Bueno, el hombre es un pandense más. Se vino a Montevideo y se crió en la calle Pando. Aprendió a caminar, a andar en bicicleta en la calle Pando. Sí, me trajeron de bebé, ¿no? De niño, creo que, no sé si un año tenía, y me crié en el Reducto, en la calle Pando, ¿no? 2858. Ahí mismo. Yo soy de ese barrio. Eso y Colonia son mis referentes, así que Pando lo tengo muy bien. incorporado. Vamos al libro, porque si no se nos va el tiempo y sabemos que te tenemos que dejar ir. ¿Cómo fue tu estudio, tu recopilación? Yo voy a decir, del llamado copamiento de Pando. No voy a decir el copamiento de Pando, el llamado copamiento de Pando. Bueno, yo me basé, como en todos los casos, que pude acceder a la documentación de los diarios de la época, lo que hay en los archivos, lo que hay en diversas... y después procuré hablar con testigos, con personas que conocían Pando de aquella época y también con algunos, por lo menos, de los directamente involucrados en el hecho. Con todo eso logré más o menos armar algo que, como tú decías, no me acuerdo cuál de los dos, y la frase en realidad es de Mónica Botero. El libro es un libro sin odio, ¿no? Acá no es para echarle las culpas a alguien, no. Es para tratar de reconstruir los hechos y entender cómo sucedía. Entonces, en ese momento, sí, yo identifiqué algunas de las instituciones de Pando que eran más conocidas, por supuesto, las referenciales era la de la jefatura de policía, los 3 bancos, que eran un poco que esos eran los objetivos básicamente de esa acción de Pando, y luego había algunos clubes que eran icónicos, como el Urupán, por ejemplo. Se agradece. Tenemos una camiseta ahí para darte. Pero luego alguna gente, como no nombré todas las instituciones de Pando, estoy ahí en algún cierto déficit. Va a tener que salir una edición corregida y aumentada. Que te hagan socio vitalicio si te quieren de socio. Bueno, entonces ahí se describe, ustedes conocen seguramente mejor que yo, pero bueno, está descrito. Obviamente el hecho más central es la toma de la jefatura de policía, donde había 7 policías, ahí se produce un cierto tiroteo después de un rato, primero no, después sí. Bueno, ahí está descrito más o menos la secuencia, minuto a minuto, cómo se van dando los hechos. Luego sucede un hecho que tiene relevancia, que sucede en el Banco de la República, en realidad. Ahí había un policía, de modo que relativamente fácil se toma el lugar, pero en ese momento hay un disparo de una de las personas que habían venido a ejecutar la acción, que era una muchacha, y era un compañero, le pegan la ingle, el compañero cae, se produce momentos de mucha confusión, tienen que salir disparando, y ahí queda
queda olvidado, digamos, una persona que estaba adentro. Cuando va a salir, dada el revuelo que se había producido, ve que ya se habían ido sus compañeros. Entonces, cuando va a salir, justamente se encuentra con un policía que venía llegando y lo arresta. Ahora, el detalle es que esa persona se llamaba Eleuterio Fernández Huidobro. Él fue uno de los dos fundadores de los Tupamaros, junto con Raúl Sendic, una figura clave a quien conocí muchísimo, ¿no? Y después de todo eso, y muchas veces hablamos, y a uno le cuesta entender, porque digo, él escribió varios libros también, y el único que escribió, creo que no era de política, era sobre energía. Y yo fui el presentador, me pidió que yo fuera el presentador del libro de él, que hicimos en el Cabildo de Montevideo. O sea que quiero decir, no tengo en esto ningún tipo de prejuicio, cuesta entender cómo un muchacho que tenía 20 y pocos años podía tomar esas iniciativas y defenderlas, incluso a posteriori, decir, no, eso era lo que había que hacer en esa época. Bueno, es muy, muy tremenda esta época, pero lo cierto es que él termina preso. Pero en paralelo sucedía el siguiente hecho, que también ustedes seguramente lo conocen muy bien. Una pareja de Pando, Carlos Burgueño, y su esposa se llamaba Carmen, acaban de tener un hijo, lo habían tenido en la Mutualista Fraternidad en Montevideo. Entonces, al otro día le dice Carmen a Carlos, tenés que ir a contarle esto a los amigos, a los parientes, a toda la familia. Él estaba en un momento psicológico complicado, no sé si ustedes saben, porque él trabajaba en una papelera, digamos, todos saben cuál, en la cual él era encargado, y por defender a un compañero que había estado ahí en un lío, lo terminan despidiendo, ¿no? Por él. A él tanto lo valoraban que le dicen, no. Bueno, se dio esta situación, pero usted se queda viviendo en la misma casa que está, que es de propiedad de la empresa, hasta que consiga trabajo en otro lado. Pero bueno, él estaba con la última frase que él le dice a su esposa, a Carmen, le dice, quédate tranquila, que Dieguito, que es como se le llamaba el niño, que lo iban a poner, viene con un pan debajo del brazo, diciéndole, nos trae lo que hoy día no tenemos, la inseguridad, bueno, entonces él se viene y se va a este bar que se llama U, que yo, bueno, lo he visitado varias veces, a pesar que no está obviamente funcionando, además con ese nombre tan singular. Se reúne con los amigos. Él estaba en esa situación de gran alegría y también de preocupación, porque no tenía muchos recursos y era un tipo muy generoso, era de siempre, por ejemplo, si alguien le pedía algo, él lo invitaba con comida, con algo. Bueno, ahí reúne, viene el dueño del café, o el encargado que estaba al frente del café, que había perdido un hijo hacía no mucho, y le dice, bueno, disfrutá este momento, este es el mejor momento de tu vida, ¿no? Porque él venía de tener esa desgracia personal. Entonces le da un abrazo y le da todo ese consejo. Él se pone ahí y dice, bueno, empieza a bromear, y entre todos él pone algo, otro hace una colecta y arman ahí una rueda de amigos y empiezan a brindar y a festejar y a bromear y todas esas cosas. Y en eso estaban, cuando al lado, si no me falla la memoria, la que estaba era el Banco Italoamericano, ¿no? Exactamente, estaba al lado. Y ahí había un policía, Britos me parece, de apellido, ¿no? Le puedo estar errando, que era a esta altura amigo de ellos, era de Pando, todas esas cosas. Y en determinado momento ve venir un vehículo negro, contramano por la calle, y este hombre sale, el policía, momento, a pararlo. Y de repente ven todos aparecer manos de adentro de ese vehículo con armas. El policía los quiere parar y bueno, le empiezan a disparar. Y estos acá adentro, oyendo eso, que no sabían qué hacer, fueron segundos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, medio se asomaron, querían ayudarlo al hombre, pero ¿qué le podían ayudar? Y Carlos fue probablemente, lo que dicen los demás, que era un poco más impulsivo, quiso salir a ayudar, asomó medio cuerpo aparentemente del bar para afuera, y eso bastó para que la bala, que rebota en
en el marco, le pega y lo mata. Esa es la historia de Carlos. Entonces, cae, y la última frase que dice: no me dejen morir, que mi hijo tiene un solo día. Recién. Ruperto. Víctima invisible, si las hay, ¿no, verdad? Y si nos tenemos que terminar... No, sí, te voy a... Porque sé que te tenés que ir y tu secretaria me dijo, bien, tiene que estar a las 6 y lo tenés que dejar ir. Es otra charla en Florida, quiero aclarar. En Florida, yo entendí Canelones. De paseo ni de farra, tengo que ir a Florida a dar otra charla. No, pero justamente, como le he propiciado a los otros escritores que han presentado el libro, tu libro es una novela, pero tenés mucha cita histórica. Yo creo que utilizaste la novela para tratar el tema delicado de las víctimas invisibles. Sí, lo que pasa es que la novela lo que tiene es que un libro de historia es un relato a veces un poco frío, muy veraz y todo. Ahora, el tema es lograr mantener la veracidad, pero ponerle corazón, ¿no? Por eso que carnadura, para que compren el libro, porque nosotros ayudamos a que se venda, para que se compre el libro, terminás el capítulo sobre la llamada toma de Pando con una cita textual de un integrante del MLN que él se expresa si fue una toma o no de una ciudad. No la vamos a contar para que compren el libro. Perfecto. No la vamos a contar. Hay que comprar el libro para saber el fin de esta historia novelada. Pero nadie quiere que te deje ir, pero te vamos a dejar ir, pero queremos un mensaje, queremos una anécdota tuya, queremos una referencia del libro para concluir este conversatorio. Bueno, nos encantaría, te vamos a citar de nuevo, porque tenés todas esas marcas, tenemos que traerlo, esta vez si se querés al Centro Profesional de Choferes, queremos que nos leas todas esas marcas, que quede esto pendiente, queda pendiente. Cada uno de estas héroes invisibles son historias increíbles, esa la del omnibusero gallego de La Teja, que eran una parejita de gallegos que uno se viene por el otro, gurises, y después, bueno, son todos casos de esos en que en un instante le cayó un rayo de arriba, y podemos ir uno a uno, los diversos casos, Pascasio Báez, que es más conocido, podemos recorrer esos casos, cada uno tiene una historia increíble, ¿no? Lo que se va tarareando Pascasio Báez el día que se va a buscar el caballo y que después no vuelve más, iba tarareando un tango, ¿no? Dicho sea paso, era muy hincha de Julio Sosa, ¿no? que es vecino más o menos, de medio de acá. O sea, cada uno tiene una historia humana atrás, que mi reflexión final y lo que quisiera que el libro pudiera transmitir es decir, bueno, todo eso sucedió. No importa acá estar señalando con el dedo y esto, hay mucha gente arrepentida de ello, por supuesto, gente que participó y muy arrepentida, otros no, lo reivindican hoy día, no importa. Lo que sí es que veamos en honor a todas esas personas que eso nunca más nos vuelva a suceder. Hoy día tenemos una democracia, y créanme, tú estabas en aquella época, tú más o menos, vos no. Yo no. Y la mayoría de los demás no. Pero los que estábamos, creíamos que nuestra democracia no la tocaba a nadie, que era la Suiza de América, ¿no? Y en poco tiempo aquello... fuimos cayéndonos en un abismo del cual ya no pudimos salir, y cuando todo esto termina, que es a mediados del 72, ya se habían ensoberbecido otros que se habían entusiasmado con su éxito y tomar el poder, y después nos comemos 11 años y medio más de dictadura, ¿no? Entonces, eso no nos puede volver a suceder. Miren que nosotros nos creíamos la misma historia, creíamos que era un país que, bueno, tenía problemas, pero que nada iba a pasar, y pasó. Y yo quiero ahora sí terminar, porque esto nos es algo... encanta, si no lees, nos encanta. Poco conocido, es decir, Carmen, la mamá de Diego, de este niño de un día, pintaba muy bien. Y acá ustedes van a ver un dibujo de su novio de aquella época,
Y él hizo uno otro que, bueno, no sé si es bueno o malo, pero no era tan conocido. Ella sí termina dando clases y todo eso, ya en esa época, porque yo ya tenían 29 y 24, me parece, en el momento que transcurre el hecho. Pero sí, Carlos escribía poemas. Y escribió este último, que se lo había regalado a ella unos días antes, que dice lo mismo. Entonces me parece que es lindo cerrar como un homenaje a la vida que continúa, ¿no? ¿Verdad? Que continúa a pesar de los pesares, y ahora es nuestra la responsabilidad, como decía antes, de que no tengamos más estas historias. Eres el cielo que yo busco, se lo dedica a su amada, ¿no? Eres la pureza que mi alma encierra, eres la vida que sobrepasa mi corazón en grito eterno, eres la esencia divina que acorrala mi esperanza. Eres el dolor aprisionado en las garras de mi cerebro, eres el pasado, presente y futuro que adormece mis sentidos. Eres el fruto de mis devaneos, mi ilusión atormentada, eres parte de mi ser, de mi gloria y mi soñar. Eres canto angelical del cielo que envejece, eres poesía soñada de naturaleza que surge. Ese es. Aún cuando lo tenemos que dejar ir a Ruperto. ¿Una pregunta? Sí, yo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Se animan? ¿Nadie se anima? Roberto, hay un obsequio, un libro, estás atrancado. Pero, como te decía, el tema en Pando todavía es delicado. Es un tema que todavía duele. Con la Fundación hicimos un libro que se llama Historias de Pando. Tenemos distintas historias personales, pero también tenemos historias sobre la primavera, sobre la feria de los domingos, y no podíamos dejar de lado la toma de Pando. Cuando vimos distintos vecinos, actores, le dijimos, ¿no escribí sobre la toma de Pando? Y dice, no, porque yo todavía estoy enojado y no quiero, se va a enojar mi vecino, que no. Entonces crucé a la otra vereda y le dije, ¿no escribís tú sobre la toma de Pando? Porque precisamos dejarla en las historias de Pando. Me dice, no, porque para mí fue el mejor homenaje al Che Guevara, pero sé que a mi vecino le duele, así que yo no escribo. No pudimos encontrar quién escribiera. Asumo la responsabilidad. El día de la toma de Pando yo tengo 1 año y 9 meses. Me entero que hubo guerrilla y dictadura en el año 82, ¿no? Tuve una familia que me protegió de todo y recién en el 82, en el 83 me entero. Hablaba el otro día con Alejandro, en el 80 no entendía, mi padre estaba festejando, pero decían que habían perdido. Era una cosa que muchos años me llevó a entender. Pero lo que los vecinos me habían contado... Pido disculpas públicas, yo escribí lo que vas a leer acá de la toma de Pando, pero recibe de todos los vecinos este humilde libro que tiene varias de nuestras historias, incluido eso, que asumo la responsabilidad y le libero a todos los vecinos de lo que leas y no estés de acuerdo. ¿Sí? No, ya veo que es un libro de gran factura, ya uno se lo olfatea a esta altura, ya se da cuenta, pero lo voy a disfrutar leyéndolo, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruperto.